El tema económico, obvio, se habla de la economía de un país. Entonces la economía de un país no está desligada de las dinámicas que interpretan al país. Se ve en términos económicos, se ve en términos de salud, se ve en términos de justicia, se ve en términos culturales, educativos, etcétera, etcétera. Estamos en cómo se interpretan estas dinámicas sociales en materia económica. Si se va a actuar, vuelvo e indico, sobre una reforma tributaria que haga contrapeso a un fenómeno como es la estanflación. Entonces, estos factores son relevantes. No es lo que deba ser el derrotero, pero sí son de los factores que más se deben tener en cuenta. Entonces no estaría mal que en materia económica todos los sectores se sintieran incluidos en la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque en este momento la estanflación afecta a todos los sectores de una forma muy fuerte. La estanflación es de los comportamientos económicos más nocivos que pueden existir. No lo pueden solo absorber la clase alta, los sectores altos, no. Y el fenómeno de estanflación que está ocurriendo en Colombia es un fenómeno que rápido los traspasó y afectó las capas más débiles, porque contralateralmente venimos saliendo de unos ciclos de pandemia, de otras infecciosas que no debieron catalogarse como pandemias, porque en Colombia ya superamos el pico. Por ejemplo, el primer pico, no entramos en meseta de viruela del mono, entonces eso ya es... Y no estamos requiriendo vacuna. Por cierto, sí querían matizar por ese lado que no logran el ajuste fiscal en materia de los rubros para salud. Es más importante el saneamiento fiscal del sector salud que pensar en que no tengamos un buen comportamiento de la salud pública del país. Ahora bien, el otro tema estructural, y como es línea transversal y es algo acordado y ya se ha acordado y ya se ha definido y indicaron una línea en el plan de desarrollo que significa paz total, pues que realmente signifique paz total. No considero apropiado que el fenómeno migratorio trascienda más allá de un tema importante en la agenda bilateral. Ese tema debe ser tratado ahí, ese tema no puede trascender otros sectores como lo están haciendo. No soy discriminatoria, pero no está bien venezolanos, por ejemplo, trabajando en el Ministerio de Hacienda. Hay ministerios muy sensibles e importantes para el país. No han logrado interpretar completamente qué significa todos los avances que nosotros realizamos. Entonces, precisamente por eso el cuerpo diplomático nos indicó que sí trasladamos el tratamiento de ese asunto a terreno venezolano. Pero como ya han favorecido tanto el incruste de ese tema en todos los sectores y sobre todo estratégicos del país e importantes, yo no sugeriría nunca que se le diera representatividad en una mesa de diálogo de paz a el Tren de Aragua y se dejara puertas, por ejemplo, el ELN.
o a los otros, a las otras modalidades que han absorbido la inapropiada desmovilización de unos u otros. No estaría bien. ¿Por qué? En este momento trascendió tanto el fenómeno del impacto negativo en la economía que genera la economía, que permitieron que tocara los hilos de la economía colombiana, un fenómeno migratorio que significa el Tren de Aragua. Entonces están presionando y presionaron hilos muy finos de lo que está provocando en este momento la estanflación. Entonces, no se les puede dar cualquier estatus migratorio y ha de evolucionar el documento. ¿Cómo lo sugiero? El mismo trato, como somos país de la OCDE, ¿cierto? El mismo trato que tienen todos los migrantes en los países de la OCDE. Por ejemplo, en Alemania. Se va a Alemania como extranjero, se va a Canadá como extranjero y se tiene que sacar y se tiene que pagar un permiso especial gradual para el sector en que se quiera vincular laboralmente la persona. Tiene que tener documento. En Alemania, alguien indocumentado, solo por el hecho de ser indocumentado, es alguien de alta peligrosidad. Solo por eso es de alta peligrosidad. Están los censos completos. No se estigmatiza a las personas si no tienen antecedentes, pero si las personas incluyen en faltas a la constitución del país, al canon que representa eso, por ejemplo, en Alemania, la persona empieza y paga un impuesto por ser migrante, se paga por estar en esos países. Entonces, se paga, pero si incurren en las faltas, pagan más. 3 faltas y son deportados. 3 faltas y se les quita o se les condiciona su documento de circulación. No recuerdo bien si 3 faltas más o una falta y es deportado. Y por lo tanto queda indocumentado. Si sigue en el país, es considerado de alta peligrosidad. ¿Por qué lo digo? No hablo únicamente de la dinámica conforme actúan en unos ejercicios de conflictividad bastante escabrosos. Como imagen de país que supera conflictos, nos calan una imagen de retroceso y eso no está bien. No es por número de muertos que se mide también si se disminuye o no la conflictividad, sino en la crueldad de esos hechos. No quiero que el punto, por ejemplo, de la OCDE que habla sobre esto nos vaya a salir en rojo y por lo tanto nos descalifique todo el ejercicio como país que se haga en una reforma tributaria, por ejemplo. No me gusta que eso contribuya a que haya esta inflación, que la bolsa de valores se hunda, que nos tengan que aumentar más las tasas de crédito que regula el Banco de la República. Por el pánico, por la inestabilidad que eso genera. Ellos saben dónde se han ubicado, sobre todo en estrato alto. No me precio de hablar en términos tecnócratas porque no me parece apropiado, pero mientras tú afectas 10 pobres y afectas a un rico que le da de comer a 10 a 100 pobres,
ha sido con un nivel de sistematicidad que me avergüenza. El grupo Aval en un momento me preguntó sobre estos asuntos y no están contentos con esas dinámicas tampoco, porque eso los ahoga sus calificaciones en las centrales de riesgo a nivel mundial. El nivel de solicitud de créditos de todo esto por parte de ellos es demasiado, y el nivel de cumplimiento no es el esperado. Entonces, por lo tanto, sí generan, por ejemplo, pánico económico. No lo estoy hablando en términos más de rentabilidad a corto, mediano y largo plazo. Es algo que se debe considerar. Precisamente lo que estoy hablando fue lo que consideraron, por ejemplo, Alemania para establecerlo y presentarlo al marco común de la Unión Europea, el trato a migrantes de ciertos países. Y se hizo el análisis contralateralmente y ni siquiera, por ejemplo, el pueblo musulmán presentaba un comportamiento tan de incidir negativamente como lo ha hecho esas figuras que acabo de indicar. No está bien. Entonces, medir y revisar qué significa esta inflación para un país no es únicamente el hecho de un ajuste en ciertas medidas, sino un acople en las políticas sociales. Este era el acople que yo esperaba, no el acople que indicara que se iban a reducir, por ejemplo, los apoyos de sostenimiento a, por ejemplo, familias en acción. Sé que esto lo han considerado los expertos del Ministerio de Hacienda, lo sé porque en las reuniones que desde hace muchos años y el contacto que tengo hace muchos años por intermedio del Banco de la República con ellos, nunca nos hemos equivocado con Departamento Nacional de Planeación, con Prosperidad Social. Entonces, la medida de equidad debe verse, lo sugiero siempre, y los que me siguen en esto, es a favor de los locales y complementariamente, por eso indiqué que en términos de la paz total, darles estatus sería incluso un retroceso para nosotros. Es preferible esto otro, ordenar la casa de otra forma, de una forma apropiada. Y como somos de la OCDE lo hace así. Y no estamos incumpliendo ningún tratado, ningún acuerdo, ningún convenio firmado. Estamos simplemente, yo sugiero actuar a tono con lo que ya se ha pactado y avanzar más rápido, pero no dejando por puertas a algunos actores que se sabe que querían participar y les han cerrado la puerta y prácticamente fue un ejercicio de varias naciones los que apoyaron y dieron concepto para que ingresaran a la JEP, Salvatore Mancuso y Jorge 40. Hay que tener muy bien definido todo. Ya fuerzas del Estado me preguntaron, estuvieron muy dinámicos, muy interesados en que se continúe el ejercicio bajo el avance que se da en la JEP. Por ejemplo, en ese tipo de ejercicio, no ven con buenos ojos los analistas en materia jurídica de ellos el hecho de que las reformas incluyan reformas a la Constitución.
como yo lo presenté, tampoco lo veo viable. Duque como expresidente próximo y Santos un poco menos próximo, ven con buenos ojos es reducir la capacidad de toma de decisiones del dignatario. Por ejemplo, en término muy coloquial, el equipo de Santos manifestó, no teníamos tanta autonomía en el ejercicio del poder presidencial del dignatario para avanzar en unos acuerdos. Lo hizo y hasta obtuvo un Nobel, por ejemplo. ¿Cuál fue el punto de vista de los emisarios de Duque? Fue por la pandemia, pero nunca estuvo ni tan siquiera cómodo con tener tanto poder de decisión. Y lo quiso reducir y ustedes no lo permitieron, el petrismo. Entonces que ahora solicite más avances en ese sentido, sobredimensionaría y nos llevaría a pensar en que se quiere hacer otro estilo de gobernanza. Se corre el riesgo de que se pueda haber presionado a ejercer otro estilo de gobernanza no constitucional. 1. 2, porque solicitar una reforma a la Constitución no es necesaria. Tenemos muchos dispositivos y herramientas de todo tipo para que ello no se necesite. Es simplemente revisar, actualizar el músculo normativo rápidamente. No estamos hablando de personas recién llegadas, estamos hablando de personas que están inmersas en toda la estatalidad desde la Constitución del 91 y de planta. Primera, segunda y tercera generación. Entonces no estamos hablando de gente recién llegada. Y esperamos que hagan honor y, valga la redundancia, de forma honorable esa oportunidad que se les ha permitido durante 31 años, sin pánico económico, sin más pánico económico, sin favorecerle esta inflación. Y puede sonar un poco cliché o youtuber, pero en modo paz siempre será mejor. Ahora subo estos videos. Buen día, que estén muy bien. Y seguimos en contacto y estaré atenta a lo que se requiera, por favor, y agradezco pues obviamente la oportunidad. Buen día.